No veas este video si no estás preparado para conocer el poder de Jesús. Imagínate estar en un funeral. El ambiente es de tristeza, el llanto de una madre llena el aire. Cuando, de repente, un hombre se acerca, toca el féretro y dice: «Joven, a ti te digo, levántate». En ese instante, el muerto se incorpora y comienza a hablar. ¿Qué harías si fueras testigo de algo así? En este video, vamos a profundizar en uno de los milagros más impactantes de Jesús, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Exploraremos por qué Lucas es el único evangelio que lo narra, qué simbolismo esconde este milagro y cómo se revela el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. Si quieres entender cómo este milagro cambió la historia y cómo todavía puede transformar tu vida hoy, quédate hasta el final. Pero antes, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete ahora a Revolución Bíblica y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios impactantes. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de esperanza. Déjanos tu comentario. ¿Qué crees que sintió la viuda cuando vio a su hijo resucitar? Queremos saber tu opinión. Prepárate para un estudio que cambiará tu forma de ver a Jesús. Comenzamos ahora mismo. El encuentro divino en Naín. El Evangelio de Lucas nos presenta un evento impactante y lleno de significado: la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 11-17. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también revela la profundidad de su compasión y el cumplimiento de su misión mesiánica. Naín era una pequeña aldea en Galilea, ubicada a unos 10 kilómetros al sureste de Nazaret. En la actualidad, es un lugar poco conocido, pero en tiempos de Jesús era un pueblo modesto con una comunidad estrechamente unida. Su nombre significa bello o deleitoso, pero en este relato, la belleza del pueblo queda eclipsada por la tragedia de una madre que llora la muerte de su único hijo. Cuando Jesús llega a la entrada de Naín con sus discípulos y una gran multitud, se encuentra con otra procesión, un cortejo fúnebre. En la cultura judía, los funerales solían realizarse el mismo día de la muerte, y la costumbre era llevar el cuerpo en un féretro abierto hacia la sepultura. La escena es dramática. Una mujer, viuda, ha perdido a su único hijo. En aquella sociedad, esto significaba que quedaba completamente desamparada, sin ningún varón que la protegiera o proveyera para ella. Lucas describe que cuando Jesús ve a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Lucas 7:13. Aquí, la palabra griega utilizada para compadecerse es splagnizomai, que significa una profunda emoción visceral, un dolor en las entrañas por el sufrimiento de otro. No es una compasión superficial, sino un dolor genuino que lo mueve la acción. ¿Por qué Jesús le dice que no llore? Para muchos, esto podría parecer una insensibilidad ante el dolor de una madre. Pero Jesús no le está pidiendo que reprima sus emociones, sino que está anunciando lo que está por suceder. Solo Él tiene la autoridad para transformar su llanto en gozo. La Biblia dice en el Salmo 30, 5, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Jesús, la luz del mundo, está por disipar la oscuridad de la muerte. La intervención de Jesús sobre la muerte. El momento es solemne. La multitud que acompaña a Jesús y los dolientes del cortejo fúnebre se encuentran cara a cara en la entrada de Naín. De un lado, la vida y la esperanza en la persona de Jesús. Del otro, la tristeza y la resignación ante la muerte. Jesús no espera una súplica de la viuda ni de los presentes. A diferencia de otras resurrecciones que realizó, en este caso nadie le ruega que intervenga. Es un acto completamente impulsado por su amor y su compasión. Sin embargo, su autoridad divina se manifiesta en lo que sucede a continuación. Jesús toca el féretro, un acto de poder y redención. Lucas 7:14 nos dice: «Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate». Este gesto de tocar el féretro no es un simple acto físico, es un desafío a la impureza ritual. Según la ley mosaica, números 7 y 11, cualquier persona que tocara un cadáver o un objeto asociado con la muerte quedaba ceremonialmente impura. Pero en Jesús vemos algo diferente. En lugar de contaminarse por tocar la muerte, la vida fluye desde Él. No es la muerte la que afecta a Jesús, sino Jesús quien vence la muerte con su toque. Cuando Jesús toca el féretro, la procesión fúnebre se detiene. Es un instante de asombro y expectativa. Los portadores del féretro, la madre desconsolada y la multitud quedan en absoluto silencio.
Nadie se atreve a interrumpir lo que está por suceder. Entonces Jesús habla: «Joven, a ti te digo, levántate». Jesús no hace una oración pidiendo al Padre que resucite al joven. Tampoco usa fórmulas mágicas ni invocaciones. Simplemente habla con autoridad. En toda la Biblia, solo Dios tiene poder de llamar a los muertos a la vida. Deuteronomio 32, 39. En este acto, Jesús está revelando que Él es Dios encarnado, el Señor de la vida y de la muerte. Su palabra es suficiente. En Juan 11 y 25, Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». En este milagro, esa verdad se hace tangible. A punto de ver el milagro más impactante, la multitud contiene la respiración. El milagro inesperado. El aire en Naín se vuelve denso. La multitud observa con asombro mientras la voz de Jesús resuena: «Joven, a ti te digo, levántate». Y entonces, lo impensable sucede. Lucas 7 y 15 nos dice: «Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre». En un instante, la realidad cambia. La muerte suelta a su presa ante mandato del Hijo de Dios. No es un despertar gradual ni un proceso progresivo. Es un acto inmediato de vida. Desde la creación, la palabra de Dios ha sido suficiente para traer vida donde no la hay. Génesis 1 nos dice que Dios creó el mundo con su palabra. Aquí, en Naín, Jesús demuestra que su palabra tiene ese mismo poder creativo. Con una simple orden, invierte lo irreversible y llama al joven de regreso a la vida. El Evangelio de Juan nos da otra clave en Juan 5 y 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Esto no solo se refiere a la resurrección final, sino también a momentos como este, donde la voz de Jesús literalmente despierta a los muertos. El joven habla, prueba irrefutable del milagro. Para asegurarnos de que no es una ilusión o un simple reflejo, Lucas nos dice que el joven comenzó a hablar. No se trata de un cuerpo que vuelve a moverse por accidente, sino de una restauración completa de su ser. Pero hay un detalle conmovedor. Jesús lo entrega a su madre. Este no es solo un milagro de poder, es un acto de restauración y amor. Jesús no solo resucita al joven, sino que devuelve a la madre lo que había perdido. Es un eco del milagro de Elías con la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17, 17-24. Pero aquí, Jesús no ora pidiendo a Dios que devuelva la vida, Él mismo la otorga. Mientras la multitud empieza a reaccionar, susurros de asombro y temor recorren el aire. Las emociones son intensas. El impacto del milagro. El silencio de asombro se rompe cuando los murmullos se convierten en exclamaciones de temor y alabanza. Lucas 7 y 16 nos dice: «Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El impacto del milagro es inmediato. La multitud no solo queda sorprendida, sino que experimenta un temor reverente. Han sido testigos del poder absoluto de Dios manifestado en Jesús. Los testigos del milagro recuerdan los relatos de los antiguos profetas como Elías y Eliseo, quienes también resucitaron a niños. 1 Reyes 17, 17-24, 2 Reyes 4, 32-37. La expresión «un gran profeta se ha levantado entre nosotros» no es accidental. Para los judíos, este milagro confirmaba que Jesús era un profeta poderoso, pero su declaración era incompleta. Jesús no era solo un profeta, era el Mesías, el Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, un eco mesiánico. Este milagro no solo restaura la vida del joven y la esperanza de su madre, sino que también tiene un significado mayor. Dios mismo visitado a su pueblo en la persona de Jesús. Este lenguaje evoca promesas proféticas como Zacarías 10, 3, donde Dios promete visitar a su pueblo y traer salvación. También anticipa las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Naín, un pequeño pueblo olvidado, se convierte en el escenario de una revelación divina. Dios está entre su pueblo en la persona de Jesús, trayendo vida donde solo había muerte. El Evangelio revelado en este milagro. Este evento es un anticipo del mensaje central del Evangelio. Jesús tiene poder sobre la muerte y es la fuente de la vida eterna. Jesús se acerca a los que están en desesperación. La viuda de Naín no pidió ayuda, pero Jesús intervino. Esto nos recuerda que Dios nos busca incluso cuando no sabemos cómo acercarnos a Él. Jesús toca lo impuro y lo restaura,
La ley decía que tocar un féretro traía impureza, pero en Jesús la vida vence la impureza y la muerte. Jesús resucita al joven con su palabra. Esto es una sombra de la resurrección final cuando llamará a los muertos a la vida. El joven es restaurado a su madre. Jesús no solo da vida, sino que también restaura familias, esperanzas y futuros perdidos. Mientras el relato de este milagro se difunde por toda Judea y más allá, surge una pregunta inevitable. ¿Quién es este Jesús que incluso tiene autoridad sobre la muerte? La respuesta está a punto de revelarse de manera aún más profunda. La aplicación espiritual y la simbología del milagro. El impacto de este milagro no termina en Naín. Lucas 7 y 17 nos dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús no solo resucitó a un joven, resucitó la esperanza de un pueblo entero. Este milagro no es solo una demostración de poder, sino una proclamación del Evangelio en acción. Este relato está cargado de simbolismo profundo que refleja el plan redentor de Dios. La viuda representa a la humanidad perdida. Sin su esposo y sin su hijo, la viuda estaba desamparada. En la Biblia, la viudez a menudo representa a Israel en su estado de abandono y necesidad espiritual. Lamentaciones 1:1. De la misma manera, la humanidad sin Cristo está espiritualmente muerta y sin esperanza. El Hijo representa a la humanidad muerta en pecado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús no vino solo a sanar o enseñar, sino a traer vida a los que estaban espiritualmente muertos. El toque de Jesús representa la salvación. En lugar de quedar impuro al tocar la muerte, Jesús transmite vida. Esto apunta a la cruz. Jesús toma nuestra impureza, nuestro pecado y nuestra muerte sobre sí mismo para darnos su justicia y su vida. La voz de Jesús representa el llamado a la vida. Así como el joven escuchó la voz de Jesús y resucitó, un día todos los que están en sus tumbas oirán su voz y se levantarán. Juan 5:28-29. Jesús sigue llamando a los muertos espirituales a la vida hoy a través del Evangelio. Aplicación para nuestra vida. Este milagro nos deja enseñanzas profundas que podemos aplicar hoy. Jesús ve nuestro dolor y actúa por amor. La viuda no pidió ayuda, pero Jesús intervino. En momentos de desesperación, Dios nos ve y se mueve a favor nuestro, aun cuando no sabemos cómo pedirle. Jesús tiene poder para restaurar lo que hemos perdido. La viuda había perdido toda esperanza, pero Jesús le devolvió la vida a su Hijo. Dios puede restaurar lo que hemos dado por perdido, ya sea en nuestra vida espiritual, nuestras relaciones o nuestra fe. Jesús es la única respuesta frente a la muerte. No hay filosofía, religión o esfuerzo humano que pueda vencer la muerte. Solo en Jesús encontramos vida eterna. Como dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra historia con Cristo debe ser contada. La noticia del milagro se difundió rápidamente. Cuando experimentamos la vida nueva en Cristo, debemos compartir nuestro testimonio con otros para que también conozcan su poder. Jesús, el vencedor de la muerte. El milagro en Naín no fue solo un acto de compasión, fue una declaración del reino de Dios. Jesús no solo levantó a un joven, sino que anunció que el dominio de la muerte estaba llegando a su fin. Este evento nos da un adelanto de la victoria final sobre la muerte, consumada en la resurrección de Jesús y en su promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Así como el joven de Naín, un día todos los que duermen en Cristo oirán su voz y se levantarán para nunca más morir. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Jesús sigue siendo el dador de vida.